¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Empezamos un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar de una alteración muy común que tenemos aquí en la boca. Vamos a hablar del frenillo lingual. Hay de diversos tipos y también vamos a ver cuáles son los tratamientos o qué, mejor dicho, lo que los especialistas recomiendan. Porque se dice que cuando nacemos con un frenillo lingual, por ejemplo, muy corto, tenemos problemas con el habla, el lenguaje, incluso cuando recién nacemos, problemas con la lactancia. Ese es nuestro tema del día. Empezamos Junta Médica. Ustedes no saben, la mesa que tenemos hoy en Junta Médica, tenemos 4 especialistas que nos van a contar todo sobre ese tema. Vamos a conocerlos. Está con nosotros Mónica Paredes, asesora del área del habla del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Dafne Yusiev, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y también nos acompaña José Díaz, jefe del Departamento de Odontoestomatología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Nuestro hashtag del día es frenillo bucal, así que como ya lo saben, todos los días pueden enviarnos sus consultas a las redes y también llamarnos ya al 619-0670, que es nuestra línea médica y está abierta de 9 a 10 de la mañana. Muy buenos días a todos, bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar de una alteración bastante común. Hay diversos tipos realmente de frenillo lingual o bucal. Sí, bueno, en realidad todos tenemos 3 frenillos en la boca, el del labio superior, el labio inferior y el frenillo de la lengua. Y la clasificación del frenillo es el frenillo normal o adecuado y el frenillo alterado. En el alterado puedes tener el corto, que te da dificultades para elevar la lengua, o el corto con inserción anteriorizada, que realmente limita la movilidad dentro de toda la boca. La tipología del frenillo va a hacer que tengamos algunas dificultades, desde el nacimiento para la lactancia, hacia otras funciones orales como pudiera ser la masticación, la deglución y posteriormente el habla. Así es. No, y luego también hay un pequeño debate, ¿no?, en cuanto a los médicos, que algunos opinan que eso se debe tratar de inmediato en cuando nace el bebé, otros en cambio de que hay que esperar un poco, ¿no?, para ver el tratamiento, de qué forma se puede corregir. Vamos a ver nuestra información diaria, vamos con ello. El frenillo lingual es un pliegue vertical de mucosa ubicado bajo la lengua. Si complica o impide el movimiento normal de la lengua, ocurre la anquiloglosia o el llamado frenillo corto. En algunos casos el frenillo corto no causa problemas, mientras que en otros puede afectar la lactancia o la forma en que un niño come o habla. La anquiloglosia o frenillo corto es una condición congénita o hereditaria, siendo más común entre los varones. ¿Y por qué es más común entre los varones? ¿Se sabe? Eso es estadístico. ¿O es un tema estadístico? Es 3-1 más o menos, ¿no? O sea, que puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, pero ¿de qué es hereditario? ¿Eso sí? ¿O tampoco? No necesariamente es No hereditario. necesariamente. No necesariamente es hereditario. Es una malformación que puede ser algo fortuito que se forme. Muy bien, vamos a tratar de explicarnos mejor aquí nuestro pequeño curso de anatomía, con las fotos que vamos a ver a continuación y también con las maquetas que nos han traído, explicar un poco, ¿no?, este tema del frenillo, ¿no? Ahí está, el normal, justo, corto, muy corto. A ver, ¿quién quiere hacer la explicación? Están tímidos los doctores el día de hoy. Ninguno quiere hablar. Bueno, a ver. yo te voy a explicar con la Una imagen valiente, que tenemos una ahí valiente. y con la maqueta que tengo acá, porque nos va a ayudar mejor. Primero, tendríamos que comprender que el frenillo nunca se mira aislado. Es decir, el frenillo puede ser alterado o no, pero las dificultades se van a incrementar dependiendo del tamaño de la cavidad. Es decir, yo puedo tener un frenillo corto en una boca grande y que sea un problema, y puedo tener un frenillo corto en una arcada mucho más pequeña y que eso no me dé tantas dificultades. ¿Cuándo decimos que el frenillo es corto? Cuando tengo el tamaño de la cavidad y yo elevo menos del 50% del tamaño de la arcada. Cuanto menos elevo, más dificultades voy a tener para todas las funciones orales. Entonces, hay una clasificación que no está ahí, que es el corto con inserción anteriorizada, que es el que nos da más problemas a todos.
te da problemas para respirar, para masticar, para deglutir, para llevar el bolo hacia atrás, para poder hablar. Entonces, el normal es que el que consigue, como te está indicando la primera lámina, eleva la lengua hasta el paladar. 70% o más del 70%. La segunda lámina, la de la derecha, me está mostrando que leo más del 50%. En el corto, si te das cuenta, está toda la arcada y toda la cavidad y está elevando menos del 30 o el 40% ahí. Y el muy corto, efectivamente, tiene inserción anteriorizada. Voy a parar para explicarte aquí y que podamos verlo en la lámina, ¿ya? Muy bien, ahí vamos. Aquí tenemos, si este es el tamaño de la arcada, la fijación es anteriorizada porque el tejido mucoso va casi hasta el propio ápice de la lengua y esto limita mucho más la movilidad de la lengua. Es decir, la competencia de la movilidad de la lengua estará relacionada a la elevación de la lengua y al tamaño de la arcada, que es como tenemos que verlo de manera más funcional. ¿Algo que comentar, nuestros invitados? Sí, el último es un mixto realmente, ¿no? Es un frenillo corto con inserción anteriorizada, ¿no? Lo que quisiera agregar es que no solamente el problema viene con la lactancia en el niño pequeño, sino también tiene sus bemoles en la población también adolescente y adulta, porque hay otras funciones también, que ya lo dirá el doctor, como parte de la higiene bucal, de las piezas dentarias, que también es difícil, es limitante, ¿no? Por ejemplo, el lamer un helado, por ejemplo, muchas veces no lo pueden hacer. Algunos tipos de besos tampoco lo van a poder dar. Esas son las indicaciones que a veces el adulto genera complicaciones y también incomodidades. Ahora, ¿genera dolor el hecho de tener el frenillo cuando es muy, muy corto? El problema es que muchas veces se puede lacerar, ¿no? Cuando está entre las piezas dentales, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces, el doctor seguramente. El punto es de que el frenillo casi lingual no te produce ningún tipo de alteración dental, pero hay otros tipos de frenillos como los labiales, que es cuando la inserción está bien cerca de los dientes, a veces producen malposición en los dientes. Entonces, eso sí también es otro tipo, que no viene justamente al caso particular de los frenillos linguales. El frenillo lingual, la principal complicación que se puede presentar es o que no te permite comer bien. Generalmente eso se dan cuenta los pediatras a los primeros meses cuando recién han nacido, ¿ya? Y es una indicación cuando dificulta para que se pueda alimentar el bebé. O la otra es, como ha dicho el doctor, ya se presenta en la adolescencia y tiene problemas para poder pronunciar ciertas consonantes. Entonces, con el proceso de desarrollo, de afianzar la personalidad en esa etapa, se complica con el hecho de que no puede pronunciar bien las palabras y eso puede ocasionar algunos traumas psicológicos en el adolescente. Claro, ¿no? Dafne. Creo que es una condición, ¿no? Es una condición y el tema siempre en condiciones ligadas al habla y el aprendizaje es el abordaje que se le da tanto a nivel familiar como a nivel escolar, ¿no? Entonces, primero, el abordaje temprano, obviamente, oportuno, es fundamental, efectivamente, para no producirse como estas secuelas psicológicas que pueden tener larga duración. Y el otro tema es como una concepción familiar adecuada, asertiva, ¿no? Que no vaya ni a la sobreprotección ni al desentendimiento, que pueda generar a la larga este desentendimiento, inhibición social, pocas ganas de participar en las clases, de exponer, de hacer una lectura activa, ¿no? Pero tampoco, como decía, el extremo de la sobreprotección, que más bien lleva a los niños a sentirse inutilizados, que transmite el mensaje de sin mí tú no puedes nada, el mensaje un tanto disfuncional de el mundo es peligroso, yo te tengo que proteger siempre, que ya puede terminar con características asociadas como dificultades para manejar la frustración. Exacto. Ninguno de los dos extremos. Ninguno de los dos extremos. Muy bien, vamos con ese dato, doctores. Existe también el frenillo submucoso que no se ve a simple vista. A ver, ¿nos podrían explicar un poco? Ya se han soltado los doctores, ya, ¿no? Ya han pasado los primeros minutos de tensión, ahora sí ya estamos hablando un poco más. A ver, vamos a ver este frenillo submucoso. Principalmente el frenillo submucoso es el que yo había hecho mención en la vez pasada, en la parte odontológica, en la parte dental, principalmente en la línea media. Hay un frenillo que es mucoso, que es medio fibroso y que produce que en vez de que erupcionen los incisivos, en el caso centrales juntos, el tejido es tan fuerte que los separa y a veces los inclina a los dientes. Este es este tipo el que se ve. Y para nosotros, en realidad para
para los ortodoncistas es todo un reto para poder tratar de alinear. Para corregir eso. Para corregir, porque simplemente es el mismo frenillo el que causa el que haya ese diastema, ese espacio entre los dos dientes. Ahora, muchos pueden pensar, ¿no?, que cuando hay ese frenillo, la única solución es cortamos y se acabó el problema. Pero no es suficiente. ¿Ustedes qué opinan? Ya, aquí hay dos miradas, Paula. Primero, tenemos que tener claridad que es importantísimo hacer identificación temprana de si es que el frenillo está alterado o no y cuáles serían las conductas a seguir, o sea, cómo podemos hacer para ayudar. Y aquí vamos a tener dos miradas y es lindo que en la mesa estemos todo un equipo interdisciplinario que puede apoyar y abordar en ese sentido, porque la estructura la va a resolver el médico, o sea, o el otorrino, o el ortodoncista, o el odontopediatra, o la persona que finalmente va a definir si es posible y si es factible la cirugía y el costo-beneficio de qué vamos a ganar con esto. Y de otro lado tenemos la mirada funcional que le hace el especialista o el experto en motricidad orofacial, que es quien hace esta evaluación de cuánto interfiere el frenillo en la producción del habla. Entonces, la conducta a seguir siempre pasa por, vamos a hacer una evaluación para ver cuánto ganaría el paciente y si vale la pena realizar la cirugía. Y luego de la cirugía hay una especie de terapia posterior que es importantísima porque es la que de alguna manera garantiza la funcionalidad de la lengua. Exacto. Porque si yo tuve 7 años o 12 años de mi vida un frenillo que estaba totalmente posicionado en la base de la lengua y yo me acostumbré a conversar así porque no tenía otra forma de hablar, en el momento que a mí me hacen la cirugía, la lengua continúa estando posicionada en el suelo de la boca. ¿Por qué? Porque yo he engramado ese movimiento. Exacto. Y eso acostumbró. Entonces necesito retomar y redescubrir un movimiento que para mí no existía. Entonces paso por una terapia, es una terapia breve, donde definitivamente se acondiciona la movilidad de la lengua y tengo mucho más posibilidades de decir, ok, ahora tengo todas las competencias para hacer los sonidos. El doctor decía muy bien hace un rato, hay algunos sonidos más afectados. Y si nosotros pensamos que la lengua es el principal articulador, como que en realidad es, tengo algunos sonidos más afectados que son los lingodentales, la T, la D, la L, los grupos de L, pla, bla, cla, fla, ¿no? Varios, y los sonidos vibrantes que son las R's. Entonces, lo que va a ocurrir cuando el chico, digamos, pasó el tiempo, no se hizo la cirugía, es que voy a tener muchas compensaciones. Podré tener un rico marrón, turrón, o un arena, tijera, primo, porque es lo que mi lengua me permite hacer. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de que no se corrija esto a una determinada edad? Lo ideal ahí es justamente evaluar al paciente en el momento adecuado, ¿no? Porque como dice Mónica, cuando ya pasan de los 6, 7 años ya adoptan ciertas compensaciones que es más difícil con la cirugía y con la terapia que puedan readaptarse, ¿no? Entonces, ahí yo lo dividiría en 3 grupos, ¿no? El menor de 1 año, el lactante, que solamente la indicación sería ahí hacer una frenectomía, que es una sección para que mejore la calidad de la lactancia. Después de esa edad, alrededor de los 2 años, hasta los 6, 7 años, es de repente el momento ideal para corregir cualquier vicio de articulación, ¿no? Y ya después adelante pues, pueden ser los adolescentes o los adultos que ya tienen otra connotación, ¿no? Pero lo ideal es ese grupo etario, ¿no? Identificar bien la patología en esa edad y corregirlo rápido. Son los chicos que salen más rápido, ¿no? Exacto. O sea, un niño menor de 2 años es difícil hacerle terapia, ¿no? Pero después del mayor de 2 años sí colaboran mucho más y a veces salen rápido con entre 5, 8 sesiones, ¿no? Claro, eso es lo que más o menos estás comentando, Sí, ¿no? Que 8 sesiones como quizás máximo. Sí, le da toda la posibilidad, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos esta primera pausa en Junta Médica. Todavía nos queda mucho programa. Atención que hoy es miércoles y vamos a hablar de nutrición en el último bloque, así que no se lo pueden perder. Ya volvemos. Continuamos
Continuamos hablando en Junta Médica del frenillo lingual. Recuerde que estamos en vivo, que pueden enviarnos todas sus consultas con el hashtag frenillo, no lo ven ahí, frenillo bucal, a las cuentas de Junta Médica en Twitter y Facebook. Vamos a ver ahora, ¿no?, este cuadro con las posibles complicaciones que trae esta alteración para que así podamos ir comentándolo con nuestros invitados. Ahí está. Bueno, ¿no?, el principal cuando es un recién nacido, problemas con la lactancia. No puede succionar de la manera adecuada el bebé. A ver, para explicarlo con mayor detalle, por favor. Eso es una de las indicaciones en que, raras en que se puede hacer el frenillo, generalmente cuando son recién nacidos o bebés, porque cuando el pediatra nota de que el frenillo es una dificultad para poder alimentarse bien y aumente de peso. No puede succionar. Entonces, en ese caso sí, es una indicación para hacer la cirugía, la frenectomía. ¿La mamá también se da cuenta de que el bebé no está succionando de la manera adecuada? Las primerizas no, el pediatra no se da cuenta. Ok, muy bien, por eso es importante, ¿no? No coge el pezón bien, ¿no? No forma el pezón bien, ¿no? Entonces sí es una señal de alarma porque comienzan a bajar de peso, ¿no? Perfecto, vamos con la siguiente complicación. A ver, vamos con la siguiente complicación, ¿lo vemos ahí? Ahí está, ¿no? Dificultades con el habla, que también lo hemos estado comentando durante todo el programa, problemas en la dentición, pero eso solo si hablamos del otro tipo de labial. Claro, de labial. Del que está aquí abajo, eso no hay problemas con la dentición. No hay, muy bien, queda claro. Mala higiene bucal. La lengua es un músculo que la mayoría de la gente piensa que se debe cepillar con la pasta dental. Es como si fuese una alfombra. Si yo le paso pasta, digamos, un detergente sobre la alfombra, queda impregnada. En cambio, la lengua se tiene que limpiar con el cepillo sin pasta, para que entonces todas las papilas gustativas queden limpias. Y uno lo limpia con pasta, la pasta se va a descomponer y va a producir mal aliento posteriormente. El hecho de no poder sacar la lengua lo suficiente para poder limpiarse es un problema que produce la mala higiene, va a producir la halitosis. Oye, qué buen dato, ¿no? Pocas personas creo saben que la lengua no se debe cepillar con pasta, solo con el cepillo y agua. Se acabó, punto final. Dificultades con otras actividades orales. Con masticar, con deglutir, con la propia respiración muchas veces porque como la lengua está abajo, no cierro la boca y no tengo contacto de labios para el cierre en la parte anterior, entonces eso me trae algunas dificultades. ¿Sí? Y luego cuando ya va creciendo, ¿no?, por ejemplo, este niño, ¿no?, que tiene esta alteración, también puede tener problemas luego en el colegio porque no nos olvidemos que el bullying siempre está presente, ¿no? Y el tema quizás de no poder decir de la manera adecuada algunas consonantes puede generar burla en los compañeros y puede afectar su autoestima también. Nosotros le llamamos a eso inteligibilidad del habla. A los 4 años, el 90% de lo que el chico habla es inteligible. Entonces, cuanto más tiempo ocurre, cuanto mayor el niño, adolescente o adulto, la inteligibilidad del habla se restringe. ¿Por qué? Porque no se comprende lo que dice. Entonces, tienes al alumno en la escuela que no sale a exponer, que habla poco, que te diera la impresión de que el chico no socializa y tú dices realmente habla muy poco porque su comunicación está restringida. ¿Por qué? Porque no es eficiente. Entonces, ese es un tema que tenemos que cuidar. Y hay que evaluar cuando tú dices, el chico tiene dificultades de comunicación, ¿cuál es la base de eso? ¿Cómo hacemos para poder realmente entender o identificar qué está generando el problema, ¿no? A ver, Dafne. Y entonces, para eso necesitamos entornos sensibles, ¿no? Una casa que se dé cuenta y pueda abordar, y un entorno escolar también que dé, digamos, la flexibilidad para que probablemente mientras esté en tratamiento, si es que no tiene la facilidad de salir a exponer, no sea esa, digamos, la vía preferente de evaluación. Puede haber tal vez otras vías de evaluación, ¿no? Ahora, mucho tiene que ver también en esta línea de la autoestima con cómo ha configurado uno la condición, cómo se la han transmitido los padres y cómo la ha configurado uno, ¿no? Hay algunos estudios desde la programación neurolingüística que indican que la salud, que es netamente médica, también tiene una dimensión personal subjetiva. Por ejemplo, uno le puede preguntar a una persona con una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, ¿tú estás enfermo? Y puede decir, no, yo estoy sano porque no tiene sintomatología alguna. En cambio, una persona que está, no sé, con un resfriado muy profundo, ¿tú estás enfermo? Sí, porque me siento muy mal. Entonces, la
concepción de salud, o sea, concebirse como una persona que está con una profunda dificultad, la manera como se concibe la dificultad también determina la manera como se va concibiendo uno en términos de autoestima y por lo tanto el estilo de afrontamiento, ¿no? Si uno siente que es algo que uno va a poder manejar, que necesita hacer que tener una adherencia al tratamiento y que con esto va a poder salir, la actitud es diferente tanto para afrontar las situaciones de habla como para afrontar por ahí algún inicio de fastidio en el colegio, ¿no? O sea, apenas lo empiecen a fastidiar en el colegio, el chico que está, digamos, mejor fortalecido emocionalmente, claro, va a poder comunicar eso, afrontar y frenar estas molestias, ¿no? No existe realmente la razón para que se termine llegando a eso. Suele pasar en la práctica, pero no debería llegarse a eso porque el diagnóstico lo pueden tener presente ya sea los padres o los profesores en la escuela, ¿no? Y la solución es realmente rápida, sencilla, no exenta de muy pequeños riesgos, complicaciones, pero ese niño tiene que ir a un tratamiento va a ser más efectiva mientras más precoz se haga, ¿no? Ahora, creo que también es muy importante, de alguna manera, conseguir que tú tengas un maestro que esté con los ojos abiertos y que sea sensible a la problemática, porque el maestro es el segundo filtro. La familia puede sobreproteger y puede decir, él es así, yo hablaba así, el abuelo hablaba así, y estamos acostumbrados a esa dinámica. Pero si tú tienes a un maestro que está alerta y que se da cuenta que el chico no socializa, que el chico no sale a exponer, tiene que ir observando cuáles son los detalles y hacer una derivación. O sea, hacer una derivación es, esto genera un problema y esto puede ser abordado, o qué es lo que nosotros podríamos hacer para apoyarlo, porque finalmente estamos todos para eso, para que la gente sea feliz, para que la gente se comunique mejor. O sea, nosotros desde CEPAL hacemos un trabajo de prevención importantísimo y orientamos a los maestros permanentemente. O sea, ustedes son las personas que tienen que ser escuchadas por el padre como la primera señal de alerta, porque si ellos no lo percibieron, pero el maestro te lo hace saber, el papá dice, lo voy a consultar con el pediatra, lo voy a ver con el médico de la familia, voy a consultar con un especialista, y eso le va a abreviar un progreso penoso al chico en el sentido de que luego no consigue comunicar lo que él quisiera, ¿no? Perfecto, muy bien. Doctor. Hay casos, la estadística, la literatura dice que hay casos en que se tiene que trabajar todo como entre varias disciplinas. El protocolo que tenemos nosotros es, detectamos el frenillo, pero lo mandamos siempre a la terapista del lenguaje. Porque hay niños que aún a pesar de tener frenillo corto con una adecuada terapia, logran superar el frenillo y pueden hablar normalmente. No es necesario pasar por la cirugía. Si la terapista detecta durante la terapia que aún a pesar de los esfuerzos, aún a pesar de las mejoras, no llega al grado óptimo, entonces ya nosotros nos lo refieren para poder eliminar la causa anatómica y proseguir, como dijo la doctora, con otra terapia después de la cirugía para que llegue a ese grado óptimo de poder hablar normalmente. O sea que la cirugía en realidad estamos viendo no es la única solución, ¿no? Pero depende también de la evaluación del frenillo, ¿no? Si es un frenillo que es grueso, corto, es bien complicado que con terapia vaya a salir adelante. Generalmente los anteriorizados, que son un poquito más laxos, son más susceptibles de que mejoren y que no lleguen a cirugía, pero los cortos que fijan la lengua en una cavidad oral alta, eso sí van a tener que llegar a cirugía, ¿no? A ver, Mónica, ¿qué El opina? doctor está indicando algo que es importantísimo y que para todos tiene que quedar claro. El frenillo no se elonga, no se estira. Yo he nacido con un frenillo corto anteriorizado y va a ser así hasta el día que yo me muera. Muchas veces la persona que está trabajando la terapia o la persona que es experta o no experta, porque uno puede trabajar con cualquier tipo de persona que teóricamente me va a ayudar, existe la tendencia de decir yo voy a trabajar para estirar el frenillo. El frenillo nunca se va a estirar. No se va a estirar. Eso ya Entonces, queda claro. tenemos que partir de ese principio básico. Si el frenillo es corto con inserción anteriorizada, la mejor vía es hacer una cirugía que libere el espacio y que no empuje al paciente a buscar compensaciones. Si el frenillo es un frenillo corto en una boca chica, se puede definir o podemos intentar durante un tiempo muy breve, pero esa no es necesariamente la solución. Ahora, en la experiencia que nosotros tenemos en el trabajo en diagnóstico y en tratamiento en CEPAL, no existe el papá que llegue a la consulta que no te diga, mi hijito habla mal porque tiene frenillo, y tú le dices, sí señor, 3, 1, 2,
Yo tengo 3 frenillos. Y si el frenillo está alterado o no, lo vamos a ver en la medida en la que transcurre la consulta. Entonces, normalmente, inclusive la profesora deriva y dice, el niño está teniendo problemas porque tiene frenillo. Entonces, el frenillo tiene como apellido, ¿está alterado o es normal? Y ahí definiremos qué tipo de terapia se tiene que hacer y cuál es la intervención, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica, después volvemos con la ruta de la salud de Aura. Y ya nos van llegando consultas, doctores, a las redes sociales, así que, a ver, para que las puedan ir respondiendo. Ya volvemos. Muy bien, vamos a ver a Aura con su nueva ruta de la salud y luego venimos con las consultas que nos han llegado a las redes. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído en búsqueda de un especialista de lenguaje para poder observar más de cerca una terapia de frenillo lingual. Así que vamos a verlo. Bien, ahora estamos con Diana, que nos va a explicar un poco en qué consiste la terapia que hemos observado. Bueno, lo que hemos hecho básicamente ha sido la elongación del mismo frenillo. La misma telita, digamos, que está debajo de la lengua, en algunos pacientes es bastante elástica, entonces podemos ayudar a llegar al punto que nosotros deseamos de articulación y ayudar a que el paciente tenga una mejor pronunciación con mejor movilidad de la lengua. ¿Es recomendable realizar la terapia antes o después de una intervención quirúrgica? Bueno, siempre es mejor realizar un preoperatorio. ¿Para qué? Para que la musculatura del paciente ya esté acostumbrada a realizar ciertos movimientos y que cuando se libere, digamos, de esta, atadura que tiene debajo de la lengua, pues pueda realizar mejor los movimientos. Siempre es mejor un preoperatorio, sin embargo, muchos pacientes vienen después de la operación y se realizan diferentes, ya procedimientos para ayudarles. ¿Este tipo de terapias que hemos observado también se puede aplicar con adultos o es solo para niños? No, también se puede realizar en personas adultas. Ahora, obviamente que hay personas que vienen a lo que es la terapia para mejorar su dicción, su pronunciación. Si es que tienen ya un problema de frenillo corto, sí se recomienda que sea lo que es la intervención, ¿no? Porque ya es un poco complicado realizar el elongamiento de este. ¿Existiría algún tipo de contraindicación o alguna razón por la cual el paciente no pueda realizar algún tipo de estas terapias? En realidad, nosotros no tenemos contraindicaciones en los procedimientos de terapia de lenguaje. En el caso de después de la frenectomía, muchas veces hay un poco de recelo a iniciar nuevamente la terapia muy pronto. Nosotros realizamos lo que es, ya la terapia con ayuda de algunos equipos, como por ejemplo este láser de baja potencia, que es un láser frío básicamente, que nos ayuda mucho a lo que es la recuperación en el momento del postoperatorio, ¿no? Que nos ayuda porque, pues a los niños les gusta bastante porque es un tema de una luz nada más que no se siente mucho, mejor dicho no se siente nada, ¿no? Y les ayuda pues a regular lo que viene a ser la parte muscular y también la parte del tejido que ha sido cortado durante la operación, al momento de la cicatrización. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Diana, por mostrarnos un poco cómo es que funcionan estas terapias. Paola, hemos terminado aquí con frenillo lingual, así que regresamos contigo al estudio y yo me voy a quedar por aquí observando esta lucecita que está interesantísima. Adiós. Ahí estaba Aura, muchísimas gracias. Veíamos entonces cómo era esta terapia. Vamos de inmediato con varias consultas que nos han ido llegando. Mónica llamó desde Chacarilla y la pregunta va dirigida incluso directa al doctor Boero. Dice, ¿cómo es la sedación que se usa en niños menores de 2 años para operación del frenillo? ¿Y cómo es la recuperación? Bueno, menores de 2 años también puede abarcar a los lactantes. En el caso de los lactantes, pues no hay mayor problema si solamente se va a hacer una frenectomía, ¿no? Que es lo que lo suele hacer muchas veces en la cuna el pediatra o el cirujano pediatra en el recién nacido cuando tiene dificultad para lactar.
Pero en una cirugía programada, convencional, lo que solemos hacer es estar asistidos por un anestesiólogo, ¿no? Se pone una mascarilla con gas, es una anestesia general pero sin intubación, porque dura muy poco tiempo, ¿no? Y se procede con la frenulectomía, ¿no? Que en el caso particular mío yo prefiero suturar porque veo un poquito mejores resultados. Pues este es un tejido que a la semana ya prácticamente está cicatrizado. Entonces hay que intervenir rápidamente también con la terapia, ¿no? Yo prefiero que a las 24, 48 horas ya estén yendo también a terapia, ¿no? Entonces ahí también ya responderíamos un poco a la consulta de cómo es la recuperación. ¿Es rápida? Es un procedimiento ambulatorio. Yo, por seguridad, pues son niños pequeños, prefiero hacerlo en sala de operaciones con asistencia del anestesiólogo, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. Clemente llamó desde Villa El Salvador. ¿Qué consecuencias trae el uso del chupón en niños con frenillo lingual? En realidad, el uso del chupón, cuando es el uso prolongado del chupón, estamos hablando para niños más allá de 3 años o 3 años y medio, vamos a tener paladares altos, maloclusiones, mordidas abiertas, una serie de cosas. No existe una relación tan directa entre el uso del chupón o la succión de chupón o el uso prolongado del biberón y el frenillo lingual alterado. Casi me atrevería a decir que quien tiene un frenillo corto con inserción anteriorizada, es decir, un frenillo muy alterado, el niño va a rechazar el chupón porque no tiene espacio para introducirlo. A ver, doctor Díaz. Eso es muy cierto. Si no puede, ¿cómo se llama? Lactar, menos va a aceptar el chupón. Claro, el chupón, Es ¿no? lo lógico. Ahora, el problema es que la mayor parte de los chupones que hay en el mercado sí producen maloclusiones. Y nosotros no aconsejamos de que el chupón sea lo que más pueda dejar lo más pronto o evitar el uso. Más por el problema de que puede producir deformaciones, como ha dicho la doctora, en el paladar, que afectan luego el crecimiento del macizo de la cara en el futuro. Así que la recomendación en todo caso sería mejor evitarlo lo más posible. El chupón. No, vamos con varias consultas en las redes. Julie dice, hola, mi consulta es que su bebé de 6 meses tiene frenillo corto y ha tenido problemas de lactancia. Se cansa mucho y no lacta más de 5 minutos. Su pediatra me ha dicho que es mejor operarla, pero he escuchado que es mejor esperar hasta el año. ¿Hay alguna consecuencia si se opera antes del año? No, el problema hay que intervenirlo, no hay que, en ese caso no hay que esperar mucho, porque no se está alimentando bien, puede bajar de peso, ¿no? Entonces es una indicación para intervenir pronto, ¿no? Entonces no tiene nada que ver que hay que esperar a que cumpla un año para que pueda someterse a la cirugía. No va a desarrollar bien hasta el año, si no se va a alimentar bien. ¿No? O sea, es más, estamos perdiendo tiempo, tenemos que ganarlo. Vamos con la de María Luisa. A ver, dice, la operación del frenillo, dice, me dijeron que hacen unos pequeños cortes. Mi duda es qué dificultades podría traer para alimentarse o en la rutina diaria y a partir de qué edad se puede operar y si hay un límite. Bueno, volvemos más o menos a la pregunta anterior, pero vamos a responderla. Límites no hay, hemos visto que hasta en adultos se puede hacer, es otra connotación, pero no hay límites. La edad, a mí me parece que la edad ideal es entre los 2 y los 6 años en el paciente que no tiene dificultad para alimentarse, ¿no? Ahora, si la cirugía fuera muy tardía, a los 20, a los 25, a los 40, y la producción del habla está comprometida porque el paciente no habla claro, no habla nítido, los alcances no son todo lo que nos encantaría. La proyección no es buena. ¿Por qué? Porque el habla es una función automatizada. En la medida en la que yo me acostumbré a decir el perro y hablé errado, que yo recupere y que aprenda es posible. Que yo lo automatice y lo use en el habla cotidiana con la velocidad con la que yo puedo estar conversando con usted, es un tema que puede estar no tan certero dentro del tratamiento. Porque va a aprender, lo que no sé es cuánto lo va a usar, porque lleva mucho tiempo hablando en esas condiciones. Ajá, perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Anita, buen día. Mi hijo de 5 años tiene dificultad para hablar. Tiene frenillo y no puede elevar la lengua. Su lengua sale en forma de corazón. El odontólogo me dice que se puede mejorar solo con terapia porque se puede traumar y no querer volver al dentista. Quisiera saber si esto es así o deberían hacerle el corte y luego la terapia para que mejore. A ver. Doctor Díaz. Acá lo que se tiene que ver es también qué tipo, bueno, fuera del frenillo, que al final, como lo puedo decir, lo va a decidir la forma como esté hablando a esa edad de 5 años y todo. En la parte odontológica hay que ver, hay 2 tipos de pacientes.
El niño que coopera, que generalmente es a partir de los 6, 7 años, ya que ya tiene hay madurez, que tiene todos, son chicos que tienen como hayan desarrollado psicológicamente, y los que no cooperan. Ahí los que no cooperan, es como ha dicho el doctor, se tiene que llevar y hacerlo con una sedación. Los que cooperan, que son a partir de los 7 años o 8 años, y no son todos tampoco, se puede hacer ambulatoriamente el tratamiento. No es problemático y todo, pero son muy pocos. Pero la mayor parte del tratamiento se tiene que hacer con sedación, dormido. Es más rápido. Muy bien. Dafne. Yo creo que, bueno, lo que decía la doctora respecto a la sensibilidad es importante, ¿no? Algunos temas como los mitos es algo que hay que diluir un poco, ¿no? Este tema de, pero tal persona hablaba igual, entonces, o sea, tal persona en la familia hablaba igual, se le va a pasar pronto, pero no ha tenido ninguna dificultad mayor, y hablaba igual, no, o esto es un tema de maduración. Sí, hay aspectos que tienen que ver con la maduración efectivamente, pero hay aspectos que también tienen que ser vistos médicamente de manera oportuna, ¿no? Muy bien, tenemos una llamada telefónica, María desde Ica. Hola, buenos días, le escucha la Junta Médica. Buenos días a todos, buenos días a los doctores. Mi preguntita es que mi hijo ya ha sido operado a los 4 meses y al año de edad del frenillo. Le cortaron la lengüita. Entonces después, hijito, siempre ha tenido las dificultades para hablar. Ahora ya tiene 7 años, ya va a cumplir, y no puede pronunciar la R, la L, y él se trauma, se molesta. Aparte en el colegio no puede exponer, le da vergüenza. Mami, no sale mi voz. Y se traumó bien feo. Entonces yo necesito que me den qué solución puede haber. Y duerme con la boca abierta, mijito. No puede cerrar la boca y sus dientes están bien chuecos. Toditos sus dientes ya que le han salido. Y quiero ver si es que hay alguna solución. Les agradezco a ustedes, doctores, porque acá en Ica estos doctores no saben. Me dicen que no tiene frenillo, ¿no? Y me da pena porque no hay especialistas acá. Y lo que escuchan ustedes es muy específico, muy profesional. Y les agradezco su respuesta. Gracias. Gracias a usted, María, por comunicarse con la Junta Médica. Yo creo que lo que describe la señora es un niño que es un respirador oral, ¿no? O sea, tiene otra sintomatología agregada, ¿no? Probablemente sea alérgico, tenga una rinitis, tenga una hipertrofia, un crecimiento de adenoides asociado a esa anquiloglosia, ¿no? Entonces es un caso que tiene que ser evaluado en primera instancia por un otorrino y ver qué opciones hay, ¿no? Porque ya es un paciente que se le ha hecho una frenectomía cuando era bebé, entonces probablemente tenga una anquiloglosia asociada, ¿no? A ver, doctor Díaz. Como dice el doctor, es bien difícil hacer un diagnóstico sin ver al paciente. Exacto. Es bien complicado. Lo que yo sí le digo a la señora es que me busque, venga al hospital. Ahí en el Hospital del Niño tenemos todos los especialistas, tenemos todas las interconsultas, y que me busque para que yo le pueda dar una solución a su problema. Estupendo, muy bien. El doctor, recuerdan, la atiende en el Hospital del Niño de Breña. Hay un tema, Paola, entiendo perfectamente la situación de la señora María y está movilizada porque no encuentra una salida. Y creo que la riqueza interdisciplinaria precisamente está ahí, y en comprender que el único problema o la única causa de una dificultad en el habla no radica en un frenillo lingual alterado. El doctor Boero decía muy bien que pudiera ser un respirador oral, y eso trae consecuencias posturales, maloclusiones, flacidez muscular, porque la lengua está habitualmente en el piso de la boca y la musculatura está suelta, y eso puede hacer que el niño hable distorsionado. Entonces, necesitamos más de una mirada. Necesitamos hacer un descarte estructural desde la parte médica para que el otorrino o el ortodoncista o el odontopediatra haga la evaluación y defina si tiene condiciones para hablar bien, y que sea una evaluación funcional, que es la que hace el experto en motricidad orofacial, para establecer cuál es la causa de la dificultad en el habla. Inclusive puedo irme un poco más allá y decir, pudiera ser que hay una dificultad a nivel de discriminación, porque el chico escucha bien, pero no discrimina y por eso habla mal. Entonces necesitamos una mirada mayor para poder definir qué cosa es lo que está causando el problema. Desafortunadamente escuchamos y tienes una mirada, claro, pero cada caso es individual, cada caso amerita
una evaluación y un abordaje pudiera ser distinto, ¿no? Claro, ¿no? Y también aquí entra a tallar el aspecto emocional, ¿no? Escuchamos Sí, a la mamá también, ¿no? Claro, la mamá está lógicamente es sumamente angustiada. Me permito decir que se le siente un poco desesperanzada, como ¿qué más hago? Ya hice algo, ¿no? Y eso pasa con cierta frecuencia en los padres, ¿no? El tema de la desesperanza, pero ¿qué más tiene? Exactamente qué más tiene, pero ya lo llevé, ¿no? Entonces el tema es que esa desesperanza es totalmente comprensible, pero también se puede transformar en una angustia que se transmite al niño, y lo que mencionaba la señora es que el niño está sumamente frustrado, ¿no? Y así como se compensan y se establecen patrones de habla, también se pueden empezar a establecer patrones psicológicos de frustración, de manera que uno va interviniendo, pero ya la frustración empieza a, digamos, anclarse como una característica de esa personalidad en formación, y eso también es algo importante a ser visto, ¿no? Muy bien, perfecto. Como siempre, agradecemos a todas las personas que nos llaman aquí al programa y que también nos envían sus consultas vía las redes sociales. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica y al volver venimos con lo anunciado, con nuestro segmento de nutrición. Pero los doctores se quedan aquí porque también van a participar, claro que sí. Ya está con nosotros Mayra Yulfo. No sé qué me pasa hoy ahí con el tema del habla. Bien, ella viene del Colegio de Nutricionistas del Perú. Vemos aquí esta mesa con bastantes alimentos, porque vamos a hablar de los mitos, en realidad, en relación con la alimentación, tanto de las gestantes como de las mamis que ya han dado a luz y están dando de lactar. Tenemos aquí bastantes alimentos. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación al Colegio de Nutricionistas del Perú. Nos alegramos cada vez que podemos participar en ese tipo de programas, y vamos a ver un tema muy importante que siempre tenemos dudas sobre qué debe comer una gestante y qué debe comer una mamá que está dando de lactar. Y además porque nos dicen, ¿no? O les dicen escuchamos tantas de cosas. todo, sí. Uno de los primeros mitos que siempre vamos a escuchar es que la embarazada y la lactante tienen que comer por 2. Y eso es totalmente falso. En el primer trimestre del embarazo, solamente el requerimiento calórico, es decir, la cantidad de calorías que va a aumentar, es de 85 calorías. ¿Sí? Prácticamente es una porción de fruta más, una rebanada de pan más, un tercio de taza más de arroz. Nada más, los primeros 3 meses. Los siguientes 3 meses voy a hacer 170 calorías más que voy a aumentar, que puede ser de repente junto el arroz con el pan, en el desayuno agrego pan y luego en el almuerzo un poquito más de arroz. Y finalmente en el tercer trimestre, los últimos 3 meses del embarazo, voy a aumentar 285 calorías, que me va a dar una suma de cerca de 5 o 6 comidas al día. En ningún momento la mamá va a tener que comer por 2. En la lactancia vamos a aumentar 500 calorías porque nuestra meta de producción de leche van a ser 850 mililitros al día. Entonces 500 calorías me van a ayudar a que se forme totalmente la cantidad de leche que yo quiero. Es suficiente. Es suficiente, con 500 calorías de más. Inclusive se les aconseja a las mamás de que no se llenen de tanta comida, porque la idea de la lactancia es que pierdan el peso que ganaron. Si es que comienzan a comer un montón, pues no van a bajar de peso. Exacto. Y van a continuar con el sobrepeso que es natural luego de haber dado a luz. ¿Y dónde podemos encontrar estas calorías? ¿No? Estas calorías lo vamos a ver en los alimentos. Uno de los segundos mitos que siempre escuchamos es que la mamá tiene que consumir extractos. Extractos de beterraga, extractos de alfalfa, extracto de fresa, y en realidad para obtener hierro, y en realidad el hierro está en estos 2 alimentos de aquí, en la sangrecita y en las vísceras como el hígado, el riñoncito, le podemos dar carne de res también. Aproximadamente la mamá va a necesitar 27 miligramos de hierro en el embarazo. En esta porción de sangrecita tenemos la mitad de lo que necesita. Aquí aproximadamente hay como 250 gramos, ¿sí? Y si come la mitad ya en un día cumplió suficiente la cantidad de hierro. Y otros días podemos de repente hacernos un lomito saltado, pero de hígado, de res. Puede ser otro día, de repente podemos consumir unos anticuchitos con puré, unos anticuchitos a la sartén, y todo lo que son vísceras me va a dar una buena cantidad de hierro, y no voy a tener que usar los extractos porque en realidad el hierro de origen vegetal no me va a ayudar. Y es muy bajo.
Es bajísimo, ¿no? y además Porque es un también tema de absorción. Y también se dice mucho, por ejemplo, ya nos explicaron también, ¿no?, en otra clase de nutrición, que realmente la lenteja no tiene tanto hierro como nos hacen pensar. No, tiene hierro, pero es un hierro vegetal. Por ende, mi cuerpo va a demorarse en asimilar, y si es que yo no lo acompaño de mis cítricos, pues prácticamente la asimilación es cero. Entonces, en realidad, las vísceras son mi fuente principal de hierro para prevenir la anemia, además que tienen ácido fólico y tienen vitamina A. Entonces, estoy matando 3 pájaros de un tiro, porque estoy ya obteniendo todos los minerales que necesito. Entonces, nos olvidamos de los extractos y de estas combinaciones Los entre sacamos verduras y frutas que a veces ni siquiera son ricas. Así es. Muy bien, vamos con más cosas. Otro mito, las mujeres no debemos de consumir lácteos, o los adultos ya no tenemos que consumir lácteos, y eso es totalmente falso. En el embarazo y en la gestación y en la lactancia, la cantidad de calcio se va a aumentar a 1.5 gramos al día. ¿Cómo yo puedo cubrir esta cantidad? Pues me tomo una taza de leche, me como 50 gramos de queso y me tomo un vaso de yogur. Con esas 3 raciones al día, que siempre se escucha 3 tazas de leche, pero en realidad pueden ser 3 raciones de calcio, de lácteos, voy a obtener el calcio que necesito. Y es muy importante porque durante la gestación se pierde bastante calcio. El calcio que va a ayudar a formar la columna vertebral del feto y al desarrollo del feto se va a obtener de los huesos de la madre. Entonces prácticamente nosotros somos la fuente de calcio de nuestros bebés. Y si nosotros no nos alimentamos con lácteos, ¿de dónde lo vamos a obtener? Ahora, Entonces, los famosos caldos, las sustancias, ¿son necesarias para una mamá que está dando de lactar? No es necesario, al contrario, estoy desaprovechando la oportunidad de que mi mami coma la cantidad de comida que necesita. La voy a llenar de líquidos, pero en realidad no la estoy alimentando. No, porque muchas abuelas dicen, no, pero es que ahí está toda la sustancia de la carne. Es que vamos a ver una diferencia entre, de repente, si yo me tomo un caldo de verduras, hay vitaminas que se van a quedar en la sopa, como que hay vitaminas que se van a perder, ¿no? Exacto. Entonces hay vitaminas que son hidrosolubles, entonces yo pongo a hervir mis verduras que tienen vitaminas hidrosolubles, pues prácticamente ya no estoy teniendo la vitamina que necesito. Entonces no es aconsejable darles caldos a las mamás que van a ser las futuras mamás, ni a las lactantes tampoco. Muy bien. Y ahora, antes de acabar el bloque, el pescado también. Pescado. Con el tema del pescado lo vamos a utilizar para que nos dé una fuente de omega 3. ¿Sí? A veces está el mito de que necesitamos suplementos para obtener el omega 3, pero en realidad no es necesario. Tenemos un pescado de carne oscura, puede ser bonito, puede ser jurel, puede ser caballa. Si podemos obtener de repente atún, de repente puede ser salmón, que también tiene omega, una buena fuente de omega 3, pues bienvenido sea, 3 veces a la semana. Y no hay problemas de que se va a infectar la herida, que eso también es otro mito que ocurre después de que hubo una cesárea. No comas pescado porque se te va a infectar la herida. Totalmente falso. Y el último mito que tenemos es que el estreñimiento es parte del embarazo. Así es. Y en realidad eso es falso. Es una consecuencia por no consumir fibra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la mamá, como recibe el suplemento de ácido de ferroso, del hierro, o de repente de ácido fólico, pues estos suplementos tienden a estreñir. Entonces, si es que yo no consumo la cantidad de fibra correcta, pues me voy a estreñir definitivamente. De repente, si no tomo agua o no consumo grasas saludables que provienen de la palta, de la linaza, me voy a estreñir. El consejo que les damos siempre es 3 porciones de fruta y 2 porciones de verdura cruda, no verdura en sopa, cruda mejor, ¿no? Verdura en crema, porque cuando yo hago ese cambio de la forma de la verdura, pues estoy perdiendo la fibra. Y la fruta tampoco la tomemos en jugo, porque prácticamente pierdo, ¿no? Podemos consumir granadilla, podemos consumir la mandarina con la parte blanca, la naranja, en vez de hacerla en jugo, la partimos en 4 y comemos todo con gajos para que me dé la fibra que necesito. Perfecto, muchísimas gracias, Mayra. Así que ya queda claro, cuidado que se nos desbarata la mesa. Lo mejor es, mejor suplemento, mejor dicho, la vitamina O, ¿no? De eso no hay duda. Es verdad, los doctores quieren probar, creo, la sangrecita. ¿Les traemos unos cubiertos? Muy bien, cerramos el programa, pero vamos a hacer las conclusiones de nuestro tema del día. A ver, vamos contigo primero. Bueno, creo que es importantísimo primero contener y acompañar a la familia y orientarla adecuadamente. Es decir, todo necesita ser estudiado de forma individual, es decir, no puedo generalizar y decir este caso fue así y todos los casos son semejantes, porque eso no es verdad.
Y necesitamos hacer un descarte para identificar primero si es que las dificultades en el habla están directamente relacionadas con una alteración del frenillo lingual o es otra la causa, porque para que hable mejor yo necesito extinguir la causa del problema. Muy bien. Si se necesitara una cirugía, tenemos que hacer una derivación al profesional de la salud que tengamos acceso. En el caso de la señora de Ica, tal vez o es un hospital del MINSA o es un hospital de la Seguridad Social o alguien que puede orientar a la familia. Y esta condición temprana de hacer identificación o prevención para poder definir que identificarlo tempranamente es lo mejor que le puede pasar. Perfecto. Agradecemos a Melissa. Doctor G. Igual coincido, detección temprana es lo principal en estos casos porque hay que hacer hay que actuar igual precozmente y es un problema que se puede solucionar fácilmente y no llegar después a ciertas consecuencias que van a requerir un tratamiento más complejo, ¿no? Perfecto, muy bien. Dafne. Como siempre, creo que la idea es generar entornos sensibles, ¿no? Escuela, familia, un poco liberada de mitos y un manejo, digamos, asertivo de la condición, ¿no? Que no vayan ni a la sobreprotección ni al desentendimiento, de manera que no se genere como una trenza de dificultades, ¿no? La sobreprotección puede llevar a dificultades de frustración, la dificultad misma alimenta la frustración, que podría, si no se aborda bien, llevar a niños inhibidos, más que tímidos, inhibidos, un poco aislados también. Entonces la idea es que estas condiciones no vayan como entrelazándose, ¿no? Perfecto, doctor José Díaz. Añadiendo lo que han dicho los colegas, yo añadiría que de todas formas, después de haber resuelto el problema quirúrgicamente, siempre se necesita una terapia, siempre se necesita reprogramarse, a enseñarle a esa criatura a volver a hablar correctamente. Yo los invitaría a todos a que vayan, ¿cómo se llama?, al Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, donde ahí tenemos un staff de profesionales de las diversas especialidades, con bastante experiencia, con bastante casuística, en donde vamos a tratar de resolver sus problemas sobre este tema en específico. Estupendo, muy bien. Entonces ahí estaba la invitación del doctor José. Ya saben, pueden acudir al Hospital del Niño de Breña. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, atención, vamos a hablar de Alzheimer. Así que ya lo saben, 9 en punto, a encender el televisor, que ya nos conectamos con la Junta Médica. Gracias a Ciara y a Toque X. Gracias, Mayra, también. Gracias. Hasta mañana, chao.